Arde, arde Oriente Medio. Los fuegos se prenden y apagan por doquier. Hay muertos, hay protestas, hay injerencia de los actores, hay manos negras detrás de la muerte, como si fuera Día de Muertos. Frente a ello, el líder de Irán alerta, alerta y advierte. Detrás de las manos negras está Estados Unidos, dice. ¿Cuáles son esos hilos? ¿Es realmente invisible el poder de Estados Unidos? Soy Roberto Lamadrid y aquí, en el ojo del huracán, en el lugar de la noticia, desde Oriente Medio, detrás de la razón. بزرگترین لطمه ای که دشمنان میتوانند به یک کشوری بزنن اینه که امنیت اون کشور رو سلب کنن. کاری که امروز شما میبینید در بعضی از کشورهای منطقه ما دشمنان شروع کردن، دارن انجام میدن، امنیت رو از مردم اون کشور میگیرن. Desde hace unos días, el Líbano ha experimentado protestas. Si bien sus exigencias de acabar con la corrupción y mejorar la economía son legítimas, extrañamente algunas se han vuelto violentas. El líder de la Revolución Islámica de Irán le echa la culpa a Estados Unidos y a Occidente de estar detrás de esta violencia. عامل این خباثت‌ها هم شناخته شدن. در دنیا قدرت‌های استکباری امروز بیشتر از همه آمریکا، سرویس‌های اطلاعاتی غربی با پشتیبانی پول بعضی از کشورهای مرتجع منطقه دارن آشوب به پا می‌کنن در کشورهای همسایه ما و نزدیک ما به کشورهای این منطقه. الفاسد برا برا الفاسد برا برا. La violencia se ha desatado también en Irak. Según las autoridades iraquíes, se trata de infiltrados que han abierto fuego contra manifestantes y fuerzas de seguridad, dejando muertos y heridos. El Ayatollah Khamenei dice que los complots de los enemigos no han funcionado, ni sus millonarios gastos. امروز داریم می‌بینیم استکبار با هزینه‌های سنگینی که در منطقه غرب آسیا، منطقه ما انجام داده است تا امروز ناکام بوده. خودشون دارن میگن ما 7000 میلیارد دلار اینجا خرج کردیم و هیچی دستمون نیست. اینو خودشون دارن اقرار میکنن. En la región, estos son algunos de los actores que intervienen en la actualidad. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias allá a la oficina de Madrid, a todo el equipo de Hispan TV, muchísimas gracias sobre todo y de corazón a usted, porque usted es el alma de este programa. Gracias por todos sus comentarios, críticas y felicitaciones. Vamos directamente con nuestros invitados, el honor como siempre de tener aquí a Francisco Javier Martínez López, analista internacional. Gracias, maestro, y también al maestro Jorge Luis Santa Cruz, gran académico allá en México. Gracias a los dos. Tengo muchas preguntas. Si se pasan del minuto les corto y no se me molesten, porque hay muchas dudas. Jorge, empiezo contigo. Estados Unidos y países occidentales son culpables de las protestas, alerta el líder de Irán. Explícame, por favor, ¿cómo es que un pulpo desde Washington tiene tanto poder para organizar protestas con violencia y muertos a miles de kilómetros?
Claro que sí, muchísimas gracias por la oportunidad, estimado Roberto. Gusto saludar a las visiones, maestro. El asunto es bastante sencillo. En Líbano, la fuerza beligerante se llama Movimiento de Resistencia Islámica, Hezbollah. El Hezbollah impide que el sionismo anidado en Israel pueda expandirse hacia no solo el Líbano, sino hacia Siria. Por lo tanto, a Israel le conviene el gobierno libanés para crear un vacío de poder que propicie una caída de Hezbollah. Por otro lado, ¿cuál es el principal aliado que tiene Israel en Occidente? Es el gobierno de los Estados Unidos. ¿Y qué hizo el gobierno de los Estados Unidos? Voy a dar un dato que creo que por sí mismo es muy revelador. Las protestas comenzaron en Líbano el día 17 de octubre, sobre pretexto que se iba a aumentar el impuesto para el uso de la red social WhatsApp. El primer ministro en ese momento, el señor Hariri, echó para atrás la medida. Hay dos. Pero es como si hubiese un retorno, es decir, como si hubiese lo que se ha dicho antes se vuelve a repetir después. Esto te devuelvo los micrófonos. Un día después, fue en Estados Unidos a una reunión internacional en la que participaron 30 países para discutir la manera de debilitar al Hezbollah. De momento esa sería mi primera explicación, Roberto. Muchísimas gracias. Vamos con Francisco. Francisco, a ver, explica cómo es que a miles de kilómetros Estados Unidos puede controlar los destinos de los países, tal como dice el líder de Irán, por favor. Yo, Roberto, buenas noches a ambos, Roberto y Jorge. Diría que existe injerencia, siempre va a existir injerencia, pero es que la realidad es que no hay una indignación, sino muchas indignaciones. El descontento de sectores de distintas confesiones y de distintas clases de trabajadores, parados, clase media endeudada. Estamos hablando que la prensa solo pone el foco en los desbordes delictuales sin discutir, sin analizar, sin investigar las causas profundas que incuban y que hacen detonar todo este malestar social. El malestar social, los gobernantes están independientemente del signo político para crear bienestar social. Si me voy al Líbano y pienso en un gobernante, que por cierto va a ser insustituible por lo que estoy viendo, que es el demisionado Hariri, en un país que tiene que pedir un préstamo en los convenios de París de en torno a los 9.000 millones, su fortuna personal está, solo personal, no de su familia, está en más de 1.500 millones de dólares. Es decir, la desigualdad en todas las latitudes, desde un Chile, por irme hasta un Líbano o hasta un Irak, la desigualdad no es solo socioeconómica, la desigualdad también es ante la ley. Y donde hay injusticia y donde hay abuso, pueden personas vivir cerca, pero están a décadas de distancia de bienestar. Y, ojo, hay injerencias, y las reconozco que hay injerencias y son injerencias bastardas, pero lo que no puede ser es, de la misma manera que Ali al-Sistani hizo unas declaraciones magníficas pidiendo responsabilidad de dónde habían salido los tiroteos de la multitud contra la multitud en Bagdad, no me parece bien las declaraciones, por mucho que sea, de Hassan Nasrallah, en donde se ha provocado que personas, pueblo contra pueblo, se matasen, no llegaran a muerte, evidentemente, pero atacasen desde los barrios chiitas de Líbano, atacasen en Beirut a los que estaban en tiendas de campaña o los que estaban, porque el derecho a la protesta, y sobre todo en situaciones económicas límite, como está viviendo todo el planeta, independientemente de los signos e independientemente de las injerencias políticas que hay y que las habrá, por supuesto. Oye, Francisco, detrás de esta injerencia que nos hablas tú
y que también nos habla el líder de Irán, ¿se refería a la CIA, al MI6, al Pentágono? Francisco no me escucha. A lo mejor si le hago algunas señas, pues ya me puede escuchar. Francisco, te preguntaba, Sí, el líder de Irán se refería... Están las injerencias de la CIA, están ya desde los años 90, existe el plan Rumsfeld-Chebrovsky de partir o de dividir los estados entre estados de, por así decirlo, los que van a... Creo que tu audio no está bien. A ver, maestros de la tecnología, por favor, les pedimos que nos hagan ahí una magia. Estamos componiendo el audio. No sé si se me oye. Sí, te escuchamos perfectamente, Francisco. Disculpe usted, pero a veces pues esto pasa, ¿no? Sí, justamente decía eso, que existen esas injerencias en el llamado plan Donald Rumsfeld y Chebrovsky para dividir los estados energéticos, los estados productores, partirles, destrozar los estados nacionales para repartirse las ganancias entre los otros miembros, los globalistas, que van a... porque es una adaptación del Pentágono al nuevo modelo de capitalismo financiero. Eso por supuesto que existe, pero la realidad es que independientemente en cada uno de estos estados, las personas, mientras que seamos de carne y hueso, las personas comen, y con rezos no se come. Y por supuesto la religión en los estados confesionales es importante, pero lo que tiene que hacer todo gobierno es crear bienestar y no crear malestar, no acaparar riqueza. Y mientras que la mayoría de la población está en una situación con falta de agua o falta de electricidad o falta de víveres básicos. Por lo tanto, ataco toda injerencia imperialista, pero también ataco el mal gobierno y la corrupción. Eso te iba a preguntar, ¿qué papel juega la corrupción en todo esto que vemos? Y como hipótesis, si la corrupción fuera menor o estuviera controlada en la región, ¿qué pasaría? Pues la corrupción va ligada al clientelismo. Y el clientelismo va ligado, y ya solamente, cuando muchas veces nos metemos con sistemas, como puede ser, cuando se habla de sistemas confesionales, donde se reparte el poder por confesiones religiosas o étnicas, pero es que también en los países occidentales, en donde no existen ese reparto de poder por confesiones religiosas o étnicas, es, ¿cómo decir?, se está produciendo un gran debacle a nivel del sistema representativo, sea el modelo que sea, a nivel internacional, entre los gobernantes y los gobernados. ¿Por qué? Porque se está llegando en todos, desde España hasta los Estados Unidos, hasta el Líbano, a repartirse el poder familias. Es decir, es descarado el que hoy día todo partido político tiene el candidato a presidente y esposa, amiga, barragana, primo, prima, cuñado, yerno. Eso se llama nepotismo. Y el repartir el poder entre unas cuantas familias tendría que estar prohibido. Por cada familia podría ocupar un puesto en el poder. Ya bastante viven de ese uno en el poder. No estar luego el yerno, el primo, la amiga, el amigo, el amante. Eso es una base de corrupción, porque el nepotismo es uno de los pilares de la corrupción. Y luego la corrupción lo da el clientelismo, ya sea clientelismo por ser miembro de un partido político o sea clientelismo por ser miembro de una confesión religiosa o étnica. Y eso es lo que crea la gran falla entre gobernantes y gobernados. Oye, Francisco, o sea, esta descomposición social a nivel mundial es pues parte de la causa, y sobre esto yo te pregunto, ¿por qué las protestas se dan justamente hoy cuando pasan muchas cosas en Oriente Medio? Cuando Donald Trump tiene bajo máxima presión a Irán, cuando Turquía ataca a Siria, cuando renuncia el primer ministro de Irak, de Líbano, cuando Arabia Saudí ataca a Yemen, cuando dicen haber matado al líder de Daesh, que ya lo confirmó Daesh, cuando hay un impeachment de Trump, cuando vienen las elecciones presidenciales de Estados Unidos, cuando los precios del petróleo están en suspenso. ¿Por qué se dan estas protestas justo ahora, por favor?
No olvidemos, Roberto, que todos, desde Oriente a Occidente, estamos bajo el mismo sistema económico que se llama capitalismo. La globalización lo único que ha hecho es crear fallas entre los mismos antes miembros del capitalismo. Ahora les interesa más a la propia administración americana, que está paniqueada, el control que China está teniendo en la zona Asia-Pacífico-India y en todas las islas del Pacífico. Por eso se están retirando, entre comillas, porque no es un retiro al 100%, se están retirando de Oriente Medio para irse al lejano Oriente, para intentar enfrentar o parar, cosa que es de momento imparable, la gran maquinaria arrolladora de inversiones y de establecimiento de puertos y de aeropuertos de China en todas las zonas. Bueno, de hecho, lo que antes eran aliados de Taiwán están dejando de ser aliados de Taiwán para recibir el dinero chino en islas como Guam, en todas las islas del Pacífico. Por lo tanto, si bien ese retiro de los Estados Unidos está siendo colmado por otros estados, Turquía está aprovechando, ya lo dijimos en otro programa hace unos días, está colmando y está aprovechando esa expansión para hacer un arreglo, por así decirlo, entre comillas también, con lo que es su problema interno, el Kurdistán. Problema interno que viene de las propias potencias imperialistas desde después de la Primera Guerra Mundial, de esos malos repartos de los imperios coloniales tras la caída del Imperio Turco, las promesas fallidas y fracasadas y mentirosas de Occidente, porque la última fue la del francés ministro de Asuntos Exteriores Alain Juppé para atraer a Turquía a lo que en un primer momento no quería, que era la guerra contra Siria. Ya se quería y se diría planes. Yo he visto hasta documentos donde se tenía ya repartido, en la fracasada guerra de Siria, se tenía repartido Siria en pequeños estados, se tenía repartido Irak, se tenía repartido, es decir, después de la guerra de Afganistán y de Irak, se buscaba el reparto de Siria, y todo eso ha fallado. Por lo tanto, si bien es verdad que el interés y el foco lo siguen teniendo, la intensidad y la fuerza de Reino Unido y de Estados Unidos en la zona no es la misma, porque tienen sus recursos, por más que sean ingentes, tienen que destinarlos a la superchina que está conquistando toda la zona de Asia en esa alianza, magnífica alianza, la que se ha hecho entre China, Rusia y Turquía, y donde un pilar importante es Irán. Bien. Los acuerdos de Astana y después de Sochi son fundamentales para ver cómo se puede reconstruir la República Árabe Siria sin la voluntad que tenían los pactos secretos y todos los planes de los Rumsfeld, Chebrovsky y todos los que han venido después. Bien, ¿tenemos a Jorge en la línea? Sí, lo tenemos. A ver, Jorge, yo te pregunto, si vemos el mapa, pusimos ahí los fueguitos, hay fuegos por todos lados, rodeando pues una zona muy importante que es Irán. Tampoco vemos fuego en Israel ni en Arabia Saudí, pero lo que me preocupa es que alrededor de Irán están todos los fuegos. Dame tu opinión, Jorge. Sí, primero que nada una disculpa, motivos técnicos interrumpieron mi participación, agradezco la comprensión. Es una explicación magnífica la que acaba de dar Francisco. Me voy a apoyar en ella para responder a tu pregunta. Venga. Si en este momento vemos movilizaciones en el Líbano, es porque en realidad esas movilizaciones tienen intenciones agresivas en contra también de Rusia, que apoya a Siria, en contra de la propia Siria, que está tratando de rescatar su soberanía, y por supuesto de Irán. A ver, Hezbollah, para nadie es un secreto, Hezbollah tiene una buena relación con Irán, tiene una buena relación con Siria y tiene una buena relación en un momento dado con Rusia. Desestabilizando a el Líbano, pretenden desestabilizar a Hezbollah. Desestabilizando a Hezbollah,
se le quita un apoyo importante a Siria. Entonces, Siria tendría que quedarse únicamente con los apoyos de Rusia, que son bastantes, y los apoyos de Irán. Ahora, recuérdese que también hay movilizaciones un tanto cuanto sospechosas y un tanto cuanto artificiales también, no solo en el Líbano, no solo esta llamada falsamente revolución de los cedros, sino que están intentando replicar el modelo de las primaveras árabes en Irak. Yo quisiera solamente decir lo siguiente para redondear y devolver los micrófonos, no acaparar el tiempo. El petróleo no debe dejar de ser visto como una prioridad. Hoy mismo el gobierno de Rusia declaró que el contrabando de petróleo iraquí está dejando a los Estados Unidos alrededor de 30 mil millones de dólares, si la memoria no me falla. Entonces, además de desestabilizar al Líbano, para desestabilizar a Siria de manera reverberante, también se está jugando la carta del petróleo. Esto de la nueva ruta de la seda de China es muy interesante, creo que valdría la pena tocarlo después, pero por lo pronto en Estados Unidos, en Israel y en su aliado en la zona, el principal aliado, el Wahhabí, que es la monarquía Wahhabí de Arabia Saudita, están intentando desestabilizar completamente a esa región, como no lo pudieron hacer después de las primaveras árabes, para quedarse con los recursos, para vender armas en guerras fratricidas y para dejarle todo el control de la zona del Medio Oriente a Israel. Roberto. Bien, yo te quiero preguntar algo, Francisco. Es complejo, ya lo tocaste, ya lo tocó Jorge, y bueno, pues ahora hay que preguntarnos. Analistas de China, yo abrí el periódico, analistas de China, allá en China han festejado el nuevo mapa, dicen que nadie ha visto que quien realmente controlará todo es China. La visita del primer ministro de Irak a Pekín dejó claro una cosa: China es ahora quien manda. Irak acaba de firmar el compromiso de ser parte de la ruta de la seda. ¿Cómo ves el futuro de Oriente Medio y qué pasos crees que puede dar Estados Unidos ante esta situación? Uno, al ver que China está asegurando los contratos con la quinta reserva de petróleo del mundo, que es Irak, al ver el mapa y ver que China ha asegurado el compromiso al firmar contratos con Egipto, con Israel, con Siria y con Turquía, ¿no es evidente que ya hay un cinturón invisible de poder chino que además les ha dado 28 mil millones de dólares de inversión? Totalmente de acuerdo, Roberto. Hay ese cinturón que se extiende no solamente en Asia, sino además en el norte de África. Estoy pensando en Argelia. En Argelia, esa combinación de presencia militar rusa y de desarrollo económico chino. Pero además todo eso tiene perdedores. Israel está siendo, a pesar de las aparentes buenas relaciones de Putin con cualquier gobernante del mundo, en este caso con el de Israel, está claro que lo que ha pasado y está pasando con los kurdos, que no dejaba de ser un pueblo nómada, que ahora curiosamente se dice que hay que colocarle en una patria concreta, al modelo de cómo se instaló con el imperialismo británico sobre Palestina e Israel. Uno de los perdedores es un clan, es el clan Barzani. El clan Barzani, que está muy ligado a Israel hasta ser ese clan iraquí, o un miembro, se supone, más que se supone, del Mossad. Por lo tanto, cuando vemos comportamientos como los que se han hecho en el sucio, un día se hablará del sucio secreto de Raqqa, el sucio secreto de Raqqa, donde esas llamadas fuerzas de liberación de Siria, supuestamente opuestos al ejército de Daesh, terroristas de Daesh, como terroristas de Al-Nusra, resulta que fueron kurdos los que permitieron que más de 4.000 personas, incluidas mujeres y niños, saliesen libres hacia el desierto y del desierto hacia Idlib, y se escapasen cantidad de terroristas, eso sí, muchos
muchos contrabandistas han hecho negocio a $600 por persona, si eran de la zona, $1.500 por familia, y si eran extranjeros de España, de Francia, de Túnez, de Yemen, a $4.000 o a $20.000 por familia. Es decir, China es imparable, y el enfrentamiento que yo veo es entre posiblemente China y los Estados Unidos y China. Gracias, gracias Francisco, gracias Jorge, abrazo a los dos, usted disculpe por nuestras fallas técnicas de audio, pero bueno, a veces pasa, ya lo estamos corrigiendo. Mire, acabo con esto que es bien importante. Oficiales de seguridad nacional de Estados Unidos acaban de revelar una cosa sorprendente y que es aterradora. Ya lo verá usted en el futuro. Donald Trump considera nacionalizar la red 5G. Esto es una super mega alarma. Estados Unidos está siendo víctima de su propia receta. Desde hace muchos años, el método de muchos países para defenderse de Estados Unidos y sus corporaciones era que nacionalizar las industrias, el petróleo, el agua, la electricidad, ante el monstruo de poder que significaban las inversiones y compañías extranjeras de Estados Unidos o del Reino Unido. Pues hoy parece que esa será ahora el método de Estados Unidos para defenderse ante un monstruo mayor que la globalización creó. China, que hasta en Irak las comunicaciones las controla en parte con Huawei. Imagínese usted. Buenas noches.